Israel amenazó este martes a Hamás con intensos combates en Gaza y el fin del alto el fuego si no libera a más tardar el sábado a los rehenes que siguen en territorio palestino. Hamás asegura que las amenazas no tienen valor y no hacen más que complicar las cosas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Aumenta la presión sobre la débil tregua entre Hamás e Israel. Benjamin Netanyahu y Donald Trump amenazan al grupo palestino con dar por terminado el alto el fuego si no libera a los rehenes. Netanyahu dice que reanudará un combate intenso en Gaza. Donald Trump se reúne con el rey Abdalá II de Jordania e insiste en que ese país y Egipto acojan a palestinos por parte de su plan para tomar el control de Gaza. El rey jordano dice que acogerá a 2.000 niños. Y en Colombia se agudiza la crisis política del país. Varios ministros del gabinete de Gustavo Petro han renunciado, algunos por solicitud protocolaria del presidente, otros de manera personal e irrevocable. El último de ellos, Iván Velásquez, el ministro de Defensa. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes a Hamás que si no continúa con lo acordado en la tregua de enero y no entrega a los rehenes pactados para este sábado, las fuerzas de defensa retomarán los combates en la franja de Gaza. En un videomensaje, Netanyahu no especificó si se refiere a los 3 cautivos que estaban previstos en el canje del sábado o a los 9 de la primera fase aún con vida. Escuchemos las palabras de Netanyahu. La decisión que aprobé por unanimidad en el gabinete es la siguiente. Si Hamás no ha devuelto a nuestros rehenes el sábado a mediodía, el alto el fuego terminará y las fuerzas de defensa israelíes volverán a los intensos combates hasta que Hamás sea finalmente derrotada. Ante el anuncio de Hamás de su decisión de violar el acuerdo y no liberar a nuestros rehenes, anoche ordené al ejército que concentrara fuerzas dentro y alrededor de la franja de Gaza. Esta operación se está llevando a cabo en este momento. Se completará en un futuro muy próximo. El cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza pende de un hilo después de que el movimiento islamista palestino Hamás advirtiera de que las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump complican aún más las cosas para mantener la tregua en la franja. El lunes, Hamás aplazó hasta nuevo aviso la liberación de rehenes programada para el próximo sábado tras acusar a Israel de violar los términos del alto el fuego. Desde la entrada en vigor del actual acuerdo el mes pasado se han producido 5 canjes. Hasta ahora se ha liberado a 21 rehenes capturados durante los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel y a 766 presos y detenidos palestinos. El presidente Donald Trump amenazó a Hamás con abrir las puertas del infierno si no cumple con las condiciones del acuerdo y no devuelve a los rehenes. Escuchemos. Yo diría lo siguiente, y lo voy a permitir porque es la decisión de Israel. En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, que creo que es la hora apropiada, diría que lo cancelen. Se acabaron las apuestas y que se desate el infierno. Yo diría que deben ser devueltos el sábado a las 12. Y si no son devueltos, todos ellos, no a cuentagotas, no 2, luego 1, 3, 4, 2, sábado a las 12. Y si no es así, que se desate el infierno. Analizamos el tema con Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Luciano, gracias por estar con nosotros. Bueno, Trump amenaza con abrir las puertas del infierno y Hamás responde diciendo que el lenguaje de las amenazas solo complica las cosas. ¿Cuán grave es para el curso de la guerra el discurso de Trump? ¿Complica más las cosas, como dicen, o realmente sirve de presión al grupo islamista? Bueno, no es que las complique, creo que ya la actitud de Trump, de lo que está haciendo desde que subió al gobierno, deja clara muestra de cuál es su política de apoyo a Israel y de cuál es su política en función del plan que está proponiendo, que incluso ha sorprendido al propio gobierno israelí y que ve con buenos ojos que sea el Estados Unidos el que quiera hacerse cargo de la franja de Gaza para un futuro plan que, si recordamos, era Biden el que le pedía a Netanyahu que le ofreciera un plan de qué iba a hacer con la franja de Gaza. Ahora ni siquiera tiene eso. Por lo tanto, estas declaraciones no van mucho más allá de lo que viene haciendo Trump hasta ahora, que es planear deshacerse no solo de Hamás, sino
de la mayoría de la población que existe en Gaza. No creo que cambie mucho más la situación y que ya el hecho de que Trump haya planteado ese plan es ya una amenaza al cese el fuego que se había firmado hasta ahora. Bueno, lo cierto es que aumenta la tensión y las amenazas entre las partes mientras Netanyahu se reúne con su gabinete de seguridad que toma las decisiones en torno a esta guerra. ¿Está pendiendo de un hilo el alto del fuego en Gaza? Yo creo que sí. Desgraciadamente las cosas han empeorado más de lo que se esperaba y creo que el cambio ha sido evidentemente el plan propuesto por Trump. Hasta ahora venía funcionando bien, como habéis comentado, la cantidad de prisioneros que se habían intercambiado por rehenes era una fase que se estaba cumpliendo de acuerdo a lo que se había planeado. Se empezaba a discutir la fase número 2 aquí en Doha hace unos días atrás, pero a partir de la reunión de Netanyahu con Trump y del plan de Trump, el mandato que tenía la delegación que vino aquí a Doha no tenía capacidad para decidir nada, era simplemente una comisión técnica y en realidad se decía que en realidad ya Netanyahu estaba demostrando que no tenía mucho interés de ir más allá de la fase 2, porque en realidad Estados Unidos lo apoyaba para que en caso de que hubiera cualquier tipo de situación como la que está viendo ahora de retraso por parte de Hamas, Netanyahu tuviera el apoyo que necesita para reiniciar las hostilidades en caso de creerlo necesario. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en su postura de tomar el control de Gaza. Lo reiteró luego de reunirse con el rey de Jordania, Abdalá II, en la Casa Blanca. El rey no abordó el tema de Gaza directamente ante la prensa, limitándose a decir que lo discutirá con los líderes regionales. Trump volvió a repetir que los más de 2 millones de palestinos que viven en Gaza se irán voluntariamente a Jordania y Egipto, pero no repitió su amenaza de suspender la ayuda a estos países aliados si no lo acogen. Altos representantes de derechos humanos de la ONU denuncian que el plan de Trump equivale a una limpieza étnica. Según la Convención de Ginebra, un desplazamiento forzoso de gazatíes sería considerado un crimen de guerra. Vamos a Washington, ampliamos con José Díaz Briceño. José, ¿es suficiente para Donald Trump la respuesta del rey Abdalá II de Jordania a su plan de convertir Gaza en la Riviera de Medio Oriente? El monarca solo habló de acoger a 2.000 niños enfermos. Una muy tensa reunión y un intercambio con periodistas improvisado muy al estilo de Donald Trump, ahí en la sala oval de la Casa Blanca, donde justamente el presidente Trump presentó una vez más su propuesta para tomar control de Gaza, a donde el rey Abdullah de Jordania simplemente aseguró que él tenía que ver por lo mejor de su país y evitó posicionarse sobre si para Trump es suficiente justamente la atención a 2.000 niños con cáncer de la franja de Gaza, como ofreció el rey. Esto sin duda no es suficiente, porque para Trump él insiste en que Jordania tendría que ceder un pedazo de tierra, algo que evitó pues comentar con más abundancia el rey de Jordania, dejando esto para más al futuro en el mes, cuando los países árabes se reúnan. José, durante esta visita a la Casa Blanca, el rey Abdalá II anunció que el Cairo trabaja en un plan conjunto con Trump, quien ha propuesto trasladar a los gazatíes a Jordania y Egipto. ¿Se sabe algo sobre ese trabajo en común? En principio, lo que se dijo es que se tenía que esperar primero a la presentación de un plan por parte de Egipto en la cumbre de países árabes que ocurrirá el 27 de febrero. Y sin embargo, Trump mismo aseguró que ya se sabía lo que vendría por parte de los países árabes, que al unísono han rechazado cualquier desplazamiento forzado de los palestinos de la Franja de Gaza. Y sin embargo, el presidente Trump, muy en su estilo de provocación, insistió en que el traslado a otro lugar, sin definir cuál, sería lo mejor para el desarrollo de las personas en Gaza, algo que claramente está pues en contraposición a lo que buscan los países árabes. Así es que la tensión se mantiene y veremos cómo o qué cosa ocurre en el Cairo. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.
Nos quedamos en Estados Unidos, en la economía, Paco Furió. Nos quedamos con amenazas, Silvia, porque el presidente de los Estados Unidos firmó la imposición de un 25% de aranceles al acero y al aluminio. La Casa Blanca anunció que los aranceles serán aplicados a nivel global y que no hará excepciones a ningún país. Una medida que afecta a muchos países, puesto que Estados Unidos es el principal comprador de acero del mundo. La Unión Europea espera poder negociar esta medida. De lo contrario, anuncia una respuesta firme y ecuánime. El presidente de Estados Unidos cumple sus amenazas e impone aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Proteger nuestra industria del acero y el aluminio es imprescindible. Hoy simplifico nuestros aranceles al acero y al aluminio para que todos puedan entender exactamente lo que significa. Es el 25% sin excepciones ni exenciones. Y eso vale para todos los países, da igual de dónde venga, todos los países. Pero si se fabrica en Estados Unidos no habrá arancel, cero. Entonces, si se fabrica en Estados Unidos, fuera gravámenes. Lo que deben hacer es producir en Estados Unidos. No necesitamos otro país. Pero fabricantes de acero europeos como ArcelorMittal y ThyssenKrupp ya están produciendo en Estados Unidos. La Unión Europea considera que estos aranceles son injustificables y suponen un perjuicio económico, sobre todo por las cadenas de producción integradas surgidas gracias a las relaciones transatlánticas. Los aranceles perjudican a empresas y consumidores, afirma el comisario Maroš Šefčovič. Estamos evaluando el alcance de las medidas anunciadas anoche y responderemos con firmeza y con contramedidas semejantes. Actuaremos para salvaguardar nuestros intereses económicos. Protegeremos a nuestros trabajadores, empresas y consumidores. Es la manera que tenemos de proteger los intereses europeos, aunque no es nuestro escenario preferido. El canciller alemán Olaf Scholz está convencido de que Europa responderá al ataque de Estados Unidos con un frente unido. Como el mayor mercado del mundo, con 450 millones de ciudadanos, tenemos fuerza para hacerlo. Pero espero que podamos evitar este laberinto de aranceles y contraaranceles. Las guerras comerciales siempre acaban costando prosperidad a ambas partes. Pero Donald Trump no parece haber puesto punto final a su furia arancelaria. Ahora también estudia imponer gravámenes adicionales a las importaciones de automóviles, chips, semiconductores y productos farmacéuticos. Y el presidente Donald Trump ha dicho en Truth Social que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, va a ir a Ucrania a hablar con el presidente Zelensky. En su comunicación explica que ha habido mucha muerte, destrucción y que Estados Unidos ha gastado miles de millones con pocos resultados. Hace unos días, Trump dijo que su administración quiere llegar a un acuerdo con Ucrania para que la ayuda fluya, pero a cambio de acceso a recursos minerales del país. Ana Nieto, ¿qué recursos minerales quiere Trump? El presidente Trump dijo el lunes en una entrevista a Fox News que quiere el equivalente a $500 million en tierras raras de Ucrania, que son absolutamente esenciales para la industria de la tecnología y el medio ambiente. Y en este sentido, la visita de Bessent esta semana podría tener que ver con una negociación para acceder a estos minerales a cambio de que siga fluyendo una ayuda que cada vez resienten más los legisladores conservadores en Estados Unidos. Zelensky el viernes se verá en Múnich con el vicepresidente Vance y parece que está abierto a esta posibilidad que permitiría mantener el apoyo de Washington. El consejero de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, dijo este fin de semana que Estados Unidos necesita recuperar el gasto que se ha hecho en esta guerra y por eso es importante que se llegue a un acuerdo con este país lo antes posible. La administración de Trump, no obstante, también está determinada a endurecer las sanciones contra el petróleo ruso y se ha dicho que la administración de Biden ha sido muy poco severa en este aspecto. ¿Y por qué son tan valiosos esos minerales, además del litio y el titanio?
Sí, estos elementos de tierras raras son, junto con el litio, el titanio, también el uranio, claves para la industria tecnológica, también para la medioambiental. Trump, de hecho, tiene interés en Groenlandia por este motivo, pero también tiene interés en el patrimonio minero que apenas ha sido explotado de Ucrania debido, entre otras razones, a la guerra. Aunque los estudios geológicos no están completos, Ucrania podría tener importantes reservas tanto de titanio como de litio, que es clave, por ejemplo, para el desarrollo de las baterías eléctricas. Antes de la guerra, la industria minera de Ucrania representaba 1/3 de las exportaciones. El mayor productor de tierras raras, donde más litio y titanio se procesa, es China, un país que ha impuesto sanciones a las ventas a Estados Unidos y del que tanto este país como la Unión Europea quieren dejar de depender en este sentido. La Unión Europea también reconoce el valor del patrimonio minero de Ucrania, un país que solicitó ser parte de la Unión 4 días antes de que se declarara la guerra. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Cambiamos de tema. En la cumbre de París sobre la IA, el presidente francés Emmanuel Macron ha insistido en regular la inteligencia artificial a nivel global. Así se pronunció tras el discurso del vicepresidente estadounidense en sentido contrario, advirtiendo que un exceso de regulación sobre la IA podría asfixiar esta tecnología emergente. La Unión Europea anunció un plan para movilizar 200.000 millones de euros para inversiones en IA y hacer de Europa un continente de la inteligencia artificial. Líderes mundiales, científicos y las grandes tecnológicas. La cumbre sobre inteligencia artificial de París ha sido para todos ellos una plataforma para acordar estándares mundiales para el desarrollo de esta tecnología. Por un lado, hay que ver cómo podemos permitir que los buenos actores utilicen esta tecnología en beneficio de la sociedad para ayudar a curar enfermedades, comprender la biología, ayudar con el clima y la energía. Y por el otro, cómo podemos limitar el acceso a esta tecnología a quienes podrían emplearla de manera malintencionada y causar daño. Pero la cumbre también reveló las estrategias competitivas en materia de IA. Europa impulsando la regulación y la inversión, China expandiéndola a través de empresas respaldadas por el Estado y Estados Unidos contra la regulación y la intervención. En la administración Trump sostenemos que la inteligencia artificial tendrá aplicaciones revolucionarias en ámbitos como la innovación económica, la generación de empleo, la seguridad nacional, la salud y la libertad de expresión, entre otros. Limitar su desarrollo no solo favorecería de manera injusta a los actores dominantes, sino también implicaría paralizar una de las tecnologías más prometedoras que se han visto en generaciones. Aunque J.D. Vance se refirió al potencial de la inteligencia artificial, sus observaciones también sirvieron de advertencia a los aliados europeos para que se abstengan de regular en exceso un sector dominado por Estados Unidos. Ese país lidera la carrera global de la inteligencia artificial con una ventaja considerable, seguido por China y el Reino Unido. La cumbre finalizó con 2 de las 3 potencias líderes, Estados Unidos y el Reino Unido, negándose a firmar la declaración. Estados Unidos defiende sus intereses, es completamente comprensible. Lo que estamos proponiendo aquí en París y que aparentemente atrae los intereses de la comunidad internacional es una tercera vía para la inteligencia artificial abierta, sostenible, que tenga como objetivo servir al bien común y mejorar la vida de nuestros conciudadanos. El acuerdo firmado por 61 países se compromete, entre otras cosas, a garantizar que la IA sea abierta, inclusiva, transparente, ética, segura y de confianza. Aunque la declaración es un paso adelante, las firmas que faltan ponen de manifiesto el reto que sigue existiendo para superar las diferencias en torno a esta tecnología. Nos vamos a Colombia. Donde se está agudizando la crisis en el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó su renuncia y es ya el 5º funcionario en salir del Ejecutivo. La crisis en el gabinete comenzó con el tenso Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, transmitido por televisión y redes sociales, que dejó en claro las divisiones dentro del gobierno, particularmente por el nombramiento de Armando Benedetti, actualmente con procesos por corrupción como jefe del despacho de presidencia.
Tras las críticas a ese nombramiento, comenzaron las dimisiones y Petro pidió a todo su gabinete la renuncia protocolaria. Pero ¿quién es Armando Benedetti, el controvertido político que está en el centro de la crisis del gobierno de Petro? Con un largo y polémico historial, este antiguo alfil de la derecha se ha convertido en el jefe del despacho de Gustavo Petro. Este nombramiento ha provocado una crisis política en Colombia. La tormenta política que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia estalló recientemente en un inédito Consejo de Ministros televisado lleno de reproches y discusiones entre quienes encabezan la alta política colombiana. No comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Una controvertida figura cercana al presidente desató la crisis entre el mandatario y buena parte de su gabinete, provocando la renuncia, entre otros, de los ministros de Defensa, Cultura, del director del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la respetada ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Realmente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Benedetti, de 57 años, llegó al Senado en 2006, donde se mantuvo hasta el 2022. Ese año, el entonces aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, lo nombró gerente de su campaña como parte de una estrategia para llegar al poder respaldado por sectores de la política tradicional. Tras el triunfo, Benedetti fue nombrado embajador ante Venezuela y luego representante de Colombia ante la FAO en Roma. No importó entonces la investigación en su contra por presuntas violaciones a los límites de gastos en la carrera de Petro a la presidencia, ni las acusaciones que su propia esposa había hecho sobre violencia doméstica, ni su confesión de ser adicto a la cocaína. Y tras meses de distanciamiento, apareció como en los viejos tiempos sentado junto a Petro, quien lo presentó como su nuevo jefe de despacho, defendiéndolo a pesar de las críticas y provocando el comienzo de un cisma político que, según la opinión pública colombiana, solo acaba de empezar. Y conectamos a esta hora con la periodista Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, varios ministros han renunciado, algunos por solicitud protocolaria del presidente, otros de manera personal e irrevocable. Estamos ante una crisis en el gobierno de Petro. ¿Qué está ocurriendo dentro de su administración? Sí, efectivamente es una crisis de gobierno a menos de un año y medio de las próximas elecciones presidenciales, Silvia, en donde algunos ministros clave que tenía Gustavo Petro en su gabinete presentaron la renuncia irrevocable, grandes aliados suyos como el ministro de Defensa, la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Trabajo y el ministro del Interior. Renuncias personales e irrevocables que se suman a las renuncias protocolarias del resto del gabinete a pedido del mandatario Gustavo Petro, quien señaló en un reciente y polémico Consejo de Ministros televisado, como lo estábamos viendo, la incapacidad de sus fichas gubernamentales para cumplir con las promesas de su gobierno. Pero lo que detonó la crisis efectivamente al interior de su gabinete fue el nombramiento del ex embajador de Bogotá en Caracas, Armando Benedetti, de quien se distanciaron varias hoy exministras y exministros por sus investigaciones por la presunta corrupción y denuncias por violencia intrafamiliar. Ahora, la renuncia hoy del ministro de Defensa, Iván Velázquez, es el más duro golpe para Petro en momentos en los que el país se enfrenta una grave crisis de orden público y humanitario en el Catatumbo, cerca a la frontera con Venezuela, en donde se libran violentas disputas entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC, que buscan controlar la extensa zona, confinando a miles de personas, de familias, desplazando a 40.000 personas, generando una grave situación humanitaria en la que han sido asesinadas más de 80 personas en lo que va de enero a principios de febrero, Silvia, y las cifras podrían ser incluso más elevadas. Muchísimas gracias, Alexandra Correa. Volvemos en un minuto con Alexandra porque nos quedamos en Colombia. La audiencia del juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue suspendida este martes luego de que su defensa interpusiera un recurso de amparo por la presunta violación del derecho al debido proceso. La defensa de Uribe ha argumentado que la jueza ha demostrado falta de imparcialidad y que su comportamiento ha afectado las garantías procesales de Uribe. Desde algunos sectores se señala que el recurso de amparo es una estrategia para dilatar el juicio
juicio y evitar una eventual condena, ya que si el proceso no se resuelve antes de octubre del 2025, prescribiría. Uribe logró aplazar su juicio e insiste en que la causa en su contra tiene un origen político. Alexandra Correa, en Bogotá. ¿Cómo se desarrolla esta situación en un contexto donde la Fiscalía asegura tener pruebas contundentes en contra de Uribe por presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos? Se aplazó efectivamente porque la defensa del expresidente Uribe, de 72 años de edad, no se presentó hoy a la diligencia en el marco del juicio en su contra por presunta manipulación de testigos, presunto soborno y presunto fraude procesal. Según el propio imputado Álvaro Uribe, la inasistencia de su equipo de defensa se dio porque aún esperan que sea resuelto un recurso, Silvia, contra la jueza que lleva el caso, a quien la defensa de Uribe ha señalado de incurrir varias veces en comportamientos, dicen ellos, parcializados. Por su parte, el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en este proceso, declaró que la actuación de los abogados de Uribe son una maniobra para dilatar el proceso buscando impunidad. En 8 meses prescribiría el caso de Álvaro Uribe Vélez, Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Gracias a ustedes. Un grave incendio se desató este martes en una torre de 54 pisos ubicada en Puerto Madero, Buenos Aires, obligando a los bomberos a evacuar preventivamente a más de 100 personas por la ferocidad de las llamas. El incendio comenzó en el piso 11 de la conocida Torre Renoir 2. Las llamas, cuyo origen se desconoce, crecieron rápidamente y se expandieron hasta el piso 14 antes de ser sofocadas 3 horas después. El operativo involucró a 8 dotaciones de bomberos y unas 30 ambulancias. Aunque no se reportaron heridos, al menos unas 12 personas fueron asistidas con oxígeno. El edificio residencial afectado es el tercer rascacielos más alto del país, con 175 metros de altura. Y Bolivia está en estado de alerta debido a intensas lluvias que causaron la muerte de al menos 24 personas y dejaron a más de 26.000 familias damnificadas, siendo La Paz la región más afectada del país. La última emergencia ocurrió en el municipio de Tipuani, en el norte de la capital, que sufrió el desbordamiento del río Mapiri, dejando unas 250 viviendas inundadas. Los pobladores se quedaron sin energía eléctrica y sufren de desabastecimiento de combustible y alimentos, por lo que piden ayuda a las autoridades. Defensa Civil informó de que 8 de las 9 regiones del país fueron afectadas por el mal tiempo y que las lluvias persistirán durante todo el mes y posiblemente hasta inicios de marzo. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.